Buenas tardes, cordial saludo. Mi nombre es Jesús Hernando Onza, soy estudiante de Ingeniería Industrial, pertenezco al grupo 309 de la asignatura de Legislación Laboral. A continuación vamos a realizar la sustentación del trabajo final, el cual evidencia el estudio de entendimiento de la unidad número 1 del curso de Legislación Laboral y vamos a hacer énfasis explicativo en el capítulo 1 y 2 del respectivo módulo propuesto para los estudiantes de pregrado. Vamos a iniciar con el derecho laboral en Colombia, en el cual pues tenemos dos entes o marcos regulatorios, y el primero es la Constitución Política de Colombia 1991 y el Código Sustantivo de Trabajo respectivamente. También contamos con algunos tratados internacionales que pues tiene Colombia, y el primero es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Vamos a hacer énfasis en el derecho laboral. Entonces, el derecho laboral se divide en dos ramas: derecho laboral individual y el derecho laboral colectivo. El individual regula las relaciones entre el empleador y sus trabajadores respectivamente, y el derecho laboral colectivo regula las relaciones entre el empleador y los trabajadores reunidos en asociaciones, sean estas sindicales o no. Para eso existen unas fuentes directas e indirectas del derecho laboral. Entonces, las fuentes indirectas serían las jurisprudencias y la costumbre, y las directas serían la Constitución, la ley, los derechos y las doctrinas jurídicas. Para eso existe un principio fundamental, el cual es el derecho que tiene el trabajador, igualdad, que buscan los entes para equilibrar las desigualdades existentes entre el trabajador y el empleador. Vamos a dar inicio a algo importante, y que los que ya tenemos pues experiencia laboral sabemos que para nosotros iniciar a elaborar funciones debemos tener un contrato de trabajo. Entonces, el contrato de trabajo básicamente es un acuerdo de trabajo de virtud, en el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio a una persona, ya sea natural o jurídica, bajo continua subordinación. Se deben cumplir algunas órdenes e instrucciones del empleador, y respecto a esto se va a recibir una remuneración de acuerdo pues al trabajo que nosotros realicemos. Para esto existen unos elementos constitutivos. Entonces, el primero sería la prestación del servicio de personal, si no, no habría contrato de trabajo; una subordinación jurídica y el pago de una remuneración de acuerdo pues al trabajo que nosotros realicemos. Existen varias clases de contratos de trabajo, pero vamos a hacer énfasis en la verbal y en la escrita. Entonces, estos tipos de contratos siempre deben pactarse y siempre deben quedar por escrito. Entonces, dentro de estos tipos de contratos se debe establecer el periodo de prueba que va a estar la persona. Se va a definir el tipo de salario, ya sea integral, fijo, etc. Se va a definir el tiempo, si es indefinido, fijo, por hora o labor contratada. Y se debe generar también el costo a la remuneración que nosotros vamos a recibir en cambio de realizar algunas funciones y actividades que se establecen dentro del manual de funciones de cada cargo de cada organización. Para la contratación laboral debemos tener en cuenta algunos procedimientos que ya pues cada compañía, dependiendo su sistema de gestión integral, ya tiene definidos, pero aquí vamos a hacer bastante generales. Entonces, el primer paso es exigir que todos los documentos necesarios para el proceso de contratación. Entonces, uno debe pasar una hoja de vida, certificados laborales, referencias familiares, personales, etcétera, y así pues con todo esto la empresa lo que va a hacer es verificar toda esta información y va a decir, bueno, si se realizaron pruebas psicotécnicas, si cumple todos los requisitos para poder desempeñarse en el cargo. Después de que ya se tiene esto establecido, esa persona se va a remitir al centro de salud que está establecido por la organización para realizar los exámenes de ingreso. Aquí lo que básicamente se pretende es que una persona competente, en ese caso un médico con licencia en salud ocupacional, nos dé un dictamen si la persona es apta o no para el cargo. Se debe elaborar el contrato de trabajo, ese a su vez se debe firmar y se debe entregar una copia al trabajador para que él tenga conocimiento de cuáles son las cláusulas, los artículos, cuáles pues está involucrado al momento de hacer célebre este contrato de trabajo.
se debe realizar la afiliación al sistema de seguridad social. Entonces se debe afiliar a una EPS, a una ARL, a un fondo de pensión y realizar pues mensualmente los respectivos aportes a los parafiscales, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al SENA, a las respectivas cajas de compensación de cada departamento. Se debe expedir un carnet en el cual pues acredita al trabajador como miembro de la compañía al cual fue contratado y a su vez todos estos documentos deben recopilarse en la carpeta de personal. Llegado el caso que se presente una eventualidad según el riesgo de la organización, tengamos ahí un registro de entrega de PPs, que si se le realizó examen médico, que las recomendaciones del médico se estén cumpliendo por la parte de salud ocupacional y seguridad en el trabajo. Vamos a hablar de las jornadas de trabajo. Las jornadas de trabajo, pues ya todos conocemos que hay jornadas de trabajo ordinaria y las jornadas de trabajo especial. La jornada de trabajo ordinaria es el tiempo que el trabajador está al servicio del empleador. Entonces, esta jornada ordinaria excluye a cierto tipo de trabajadores, entonces los que desempeñan cargos de dirección o manejo de confianza, los que ejerciten actividades continuas o discontinuas en la organización, ya sea por prestación de un servicio o algo parecido, los de simple vigilancia cuando se reside en el lugar o sitio de trabajo, y los de servicio doméstico, ya se trate de labores en centros urbanos o en el campo. Cuando son las jornadas especiales es un acuerdo mutuo que llega al empleador y el trabajador y puede ser temporal o indefinidamente. Hay que tener claro acá que eso no puede exceder más de las 36 horas a la semana. Entonces, para que tengamos eso en cuenta, las jornadas especiales no podemos exceder más de las 36 horas a la semana. Cuando estamos hablando del contrato, existen algunos ligamentos o algo que nos hace partícipes al empleador y al trabajador. Entonces, entre esos encontramos por qué se puede suspender un trabajo de contrato. Entonces, la primera sería por hechos impredecibles, susceptibles de ser catalogados como fuerza mayor o caso fortuito, por la muerte o inhabilitación del empleador, por suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa, por no tener permiso o licencia de funcionamiento y por huelga declarada con pleno cumplimiento de las formalidades legales. También esto es que todos lo tengamos en cuenta para que al momento en que realicemos nosotros nuestras labores tengamos un conocimiento claro de cuáles son los beneficios y cuáles son pues nuestras restricciones al momento de ser un empleador o un trabajador, para que tengamos claro eso y tengamos una observación holística de todo lo que es el compendio de legislación laboral colombiana. Vamos a dar inicio al capítulo número 2, cual vamos a hablar de las obligaciones, prohibiciones que tiene el empleador y las obligaciones que tiene el trabajador al momento de tener un trabajo de contrato. Entonces, aquí, como lo muestra la gráfica, lo vamos a dividir por etapas o por tiempos. Entonces, cada vez que se vincule un trabajador, tener una afiliación al sistema integral de seguridad social, cual comprende pensión, salud y afiliación a riesgos laborales a respectiva caja de compensación familiar. Se debe firmar el contrato de trabajo y se debe hacer entrega al trabajador y abrir carpeta con hoja de vida del trabajador para llevar pues el registro, como les decía anteriormente. Cada vez que ocurra, que es obligación, un incidente o accidente de trabajo, la empresa está en la obligación de informar esto, ya sea con la ARL y reportarlo, que quede el registro y los respectivos controles y plan de acción que se tienen para que estos sucesos, eventos no sean recurrentes. Se deben ordenar los exámenes médicos para admisión del personal, se debe llevar un registro de horas extras, esto con el fin de que en el momento que se haya liquidado un contrato de trabajo se lleve un registro y verificar que sí se están pagando todo lo que le corresponde al trabajador. Y en caso de fortuitos, por lo menos la ley María, licencia de maternidad, la empresa está en la obligación de dar estos permisos. Mensualmente, las empresas deben aportar a las entidades de seguridad social las cotizaciones sobre los salarios de cada empleador. Esta a su vez debe declarar sobre los salarios y pagos del sistema de seguridad social con los respectivos entes y se debe reportar las novedades de retiros y cambios de salario a los trabajadores. Semestralmente,
Cada empresa debe informar al SENA sobre las variaciones de la nómina que ha tenido los efectos de la cuota de los aprendices, y anualmente entonces sellar el registro de vacaciones de cada empleador o de cada empleado, elaborar el informe general anual, expedir el certificado de ingresos y retenciones de cada organización, consignar las cesantías cuando correspondan en la fecha establecidas por el Ministerio de Trabajo, y contratar aprendices cuando corresponda a esta obligación. Y se deben pagar los intereses a las cesantías liquidadas al 31 de diciembre de cada año. Las obligaciones del trabajador. Entonces, primero nosotros sabemos que celebramos un contrato de trabajo, entonces existe un reglamento interno de trabajo, todo eso que nosotros como trabajadores debemos cumplir, pues son las normas de la organización. Entonces, entre una de ellas podría ser acatar y cumplir órdenes e instrucciones que de modo particular le imparta al empleador a sus representantes, no comunicar con terceros, conservar y restituir en buen estado los instrumentos útiles que han sido asignados para desempeñar nuestras labores, prestar la colaboración posible en casos de siniestro de riesgos inminentes. Esto lo podemos manejar con capacitación con ADL, la conformación de brigadas de emergencias, el copazo, entre otras cosas. Y observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o enfermedades profesionales. Un tema claro y importante que debemos tener una observación holística sobre eso es la parte de la seguridad social, el cual todo empleador se encuentra obligado a afiliar a todos los trabajadores o miembros de la organización al sistema integral social. Entonces, en este caso es para velar por el cuidado y por los riesgos que puede afectar la salud de las personas. Entonces, aquí hay algo importante y que lo podemos asociar con el cumplimiento de la ley 50. Entonces, en todas las organizaciones puede hacer que se materialice el acoso laboral. Eso lo podemos manejar con el riesgo psicosocial, que pues ya sería pues una persona competente o experta en el tema, o seguidamente el comité de convivencia, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, el acoso laboral básicamente el comportamiento es donde el individuo con una conducta de abuso de poder discrimina, debilita o humilla a otro trabajador, ocasionándole un riesgo para su salud física y mental. Este acoso laboral pues tiene unas etapas. Entonces, inicialmente se debe iniciar un conflicto inicial. Segundo, una estigmatización. Tercero, una intervención. Y cuarto, una marginación o expulsión de la persona acusada. ¿Para qué sirven los comités de convivencia laboral? Precisamente para evitar que estos eventos se materialicen. Entonces, básicamente lo que hace el comité de convivencia laboral es prevenir todas estas situaciones, el cual va a estar conformado por 2 representantes del empleador y por 2 de los trabajadores con sus respectivos suplentes. Entre una de las obligaciones, entonces, del comité de convivencia, entonces recibir y dar trámite a las quejas presentadas por los trabajadores. Cuando se genera una discrepancia o un problema, entonces se debe dar un manejo confidencial para verificar cuáles son las causas raíces de este. Entonces, después de que se identifican, entonces se va a llamar como pues a cada persona y se va a tomar versiones para ver cómo fueron los hechos y verificar si efectivamente quién es la persona que tiene la culpa. Después de esto se van a hacer unas reuniones donde se va a emitir un plan de acción para evitar que estas cosas vuelvan a pasar y se deben implementar. Después esto debe ser como algún proceso, se debe retroalimentar a ver si se está cumpliendo ese plan de acción para evitar que se vuelva a materializar. Vamos a hablar aquí otra parte de los aportes parafiscales, el cual la ley ha establecido como norma general que los empleadores deben realizar aportes por cada uno de sus trabajadores. Entonces, eso es lo que llamamos parafiscales, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al SENA y a las cajas de compensación familiar de cada departamento. Entonces, hay un de los aportes que se maneja, por lo menos el SENA el 2%, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el 3% y las cajas de compensación el 4%. Los aportes de salud, entonces aquí vamos a hacer como énfasis en las partes. Entonces el empleador el 8.5% hoy no aporta y el trabajador el 4% y hoy también el 4%.
con eso finalizamos ya la respectiva socialización del curso de legislación laboral. Espero les haya gustado la presentación. Muchas gracias a todos.